Hola amigos, bienvenidos a este módulo de CMC, capacitación y competencias sobre manejo del estrés en tiempos de pandemia, con énfasis en los conceptos de virus mentales, emociones negativas y regulación de las mismas. Para comenzar, les quiero presentar un video sobre el concepto general de virus mentales y luego nos vamos a adentrar en algunas especificaciones al respecto. ¿Te has parado a pensar qué virus mentales tenemos? He visto personas sin estudios académicos que no hablan idiomas y que tienen todo en la vida, que han creado varias multinacionales, que tienen abundancia, que tienen la vida de sus sueños, la pareja de sus sueños, la familia de sus sueños, el hogar de sus sueños, tienen abundancia, son felices, viven experiencias increíbles y sin embargo he visto personas que hablan 5 idiomas o tienen 5 carreras universitarias y no tienen nada. Y no tienen nada en la vida. Están sin lograr ningún sueño, están en la pobreza, en la escasez. ¿Te has preguntado por qué pasa esto? He podido detectar que son los virus mentales. Somos como un gran ordenador, como un Mac de 27 pulgadas. Imagínate un Mac de 27 pulgadas, el Ferrari de los ordenadores. Tiene toda la capacidad de creación, tiene toda la capacidad de acción, pero necesita softwares instalados para poder ejecutar. Las personas también nos instalamos software, son nuestras creencias, es nuestra capacitación, es nuestra formación. Sin embargo, si a un Mac le entra un virus, aunque tenga 100 softwares, no va a funcionar bien. Yo creo que los seres humanos nos pasa lo mismo. Tenemos aquí un gran Mac, tenemos 1000 software instalados, pero si tenemos un virus, o 2 virus, o 3 virus, o 4 virus, es como que no funcionamos, estamos ralentizados, nada va bien. Entonces yo he podido detectar cuáles son los virus mentales que más nos afectan al ser humano. Uno generalizado es no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo. Radica no puedo de tu vida. El segundo es no soy capaz. Y si no soy capaz, pero seré capaz, hay una cuestión de desconfianza en tu capacidad. El tercero es no me lo merezco. Hay una falta de merecimiento en el corazón de muchos seres humanos. No nos sentimos merecedores de la abundancia, del éxito, de vivir bien, de las relaciones extraordinarias. Y el último es no confío. No hay confianza en que las cosas vayan a salir bien, nos falta autoconfianza. Hay más, pero estos son probablemente los 4 virus mentales más importantes de la sociedad. Gente con 5 carreras que tiene un no puedo, un no soy capaz, un no me lo merezco, un no confío instalado, porque se lo dijeron de pequeño, porque se instaló ese programa ahí. No hacen nada, aunque tengan las carreras universitarias, los másteres y los idiomas. ¿Cómo podemos resetear esos virus mentales? Podemos insertar nuevos programas y trabajarlos. Puedes decir, sí que puedo, soy capaz, me lo merezco, confío, me amo, el amor propio, la confianza, entra el merecimiento en ti. Me amo, gracias, sí que puedo, soy capaz, me lo merezco, yo confío en mí, me amo, gracias. Un virus mental se extrae de nuestra mente con un nuevo condicionamiento, con una nueva forma de pensar, con una nueva creencia dentro. Identifica cuáles son tus virus mentales. Identifica qué virus hay ahí. Porque si solo hay un virus, aunque tengas 200 softwares, aunque tengas la mejor capacidad de actuar, que la tienes, no se conoce nada más grande, ninguna otra figura física es más compleja que el cerebro humano, no se conoce nada en el universo tan complejo como el cerebro humano. Por lo tanto, si tenemos aquí dentro el mayor regalo del universo, ¿por qué no usarlo bien? Aprende a usar tu mente, aprende a erradicar los virus mentales para que puedas crear la vida de tus sueños. ¡Bravo! ¿Qué son
los virus mentales. Se mencionaban en el video, ¿cierto? Lo vamos a reforzar. Al igual que los virus que afectan tu salud o aquellos que se propagan en Internet y complican nuestra computadora, los virus mentales constituyen un concepto derivado de la disciplina de la PNL, la programación neurolingüística, y que básicamente están conformados por cadenas de creencias y paradigmas que actúan en forma nociva hacia la persona. Esta denominación representa una forma de manifestación de la imposibilidad de avanzar en la vida, poniendo frenos y todo tipo de limitaciones inconscientes en niveles sutiles hasta que se hacen más evidentes por el devastador resultado que producen, minando la voluntad hacedora y de autoestima. Este tipo de virus mentales aparecen por distintos motivos, en general por aprendizajes que cada persona ha hecho entre que nació y los 6 o 7 años de vida, donde se va conformando su estructura psíquica. Así, van configurando ciertos patrones que, llevados a la conducta, transforman en forma negativa los resultados de lo que se quiere lograr. Los virus mentales te afectan más de lo que crees. Es muy frecuente en la sociedad actual que estos virus mentales afecten en forma negativa aspectos esenciales para el equilibrio vital, como la gestión de las emociones, la calidad de vida, y que impiden o trabajan en contra de los anhelos, deseos y planes de las personas. Y son contagiosos, como cualquier virus. El entorno de estas personas afectadas por los virus mentales lo sufren en distinto grado y son igualmente nocivos para los niños, adolescentes, adultos y abuelos. De allí que es esencial trabajarlos, reconocerlos y desactivarlos para beneficiarse con una vida más plena y en equilibrio. ¿Qué ejemplos tenemos de los virus mentales y de su influencia con virulencia? Los virus mentales influyen negativamente en las personas. La culpa, el resentimiento, el miedo, el pensamiento negativo, la queja permanente, la inhabilidad para conectar con otros, la falta de comunicación y empatía son algunos de estos virus que son tan frecuentes que hasta socialmente se los acepta como normales, cuando en niveles que pasen los umbrales tolerables se transforman en algo absolutamente limitante. ¿Y qué producen? La vida de las personas afectadas por los virus mentales suele tornarse gris, sin salidas aparentes. Además, produce un estado de acostumbramiento que deriva en un letargo paralizante y que al final transforma al ser humano en un mediocre y conformista. En lo que crees es en lo que te conviertes. Quienes lo padecen y se excusan con frases muy recurrentes en su lenguaje o actitudes cotidianas como no sé qué me pasa, me siento mal, tengo miedo, no sé, pero, y al final se trata de una cadena de inconformismo tal que el virus mental trae la inhabilidad para poder accionar en prácticamente cualquier campo vital. De allí que la influencia es perniciosa, nociva, limitante e inhabilitante para construir una vida más íntegra y emocionalmente estable. Existen distintos tipos y combinaciones explosivas. Si bien hay muchas manifestaciones, las personas afectadas por lo general presentan combinaciones de virus mentales. Es raro encontrar a alguien que solo padezca uno de estos virus. Vienen en combo y por lo general quien lo sufre lo arrastra desde hace muchos años. En etapa de letargo tardan mucho tiempo en detectar esta sintomatología como si fuese un virus que ha invadido el cuerpo. El proceso es que el virus irrumpe con un desencadenante o patrón de creencias negativas en algún momento. Puede haber estado latente o dormido y luego despierta. Algunos ejemplos. El apego al pasado, la clásica persona que vive expresándose en función de que todo tiempo pasado fue mejor o que el presente es un desastre. La envidia, los celos enfermizos sin causa real, las profecías acerca del futuro desastrosas para la propia vida, la persona que vive pensando que lo que le depara el futuro va a ser negativo para sí misma, el agigantar los miedos a niveles de fantasía extrema, de carácter irracional, el enfocarse en las debilidades y no en las fortalezas, tanto en lo propio como en lo ajeno, el siempre ver aquello de lo que la persona no es capaz, tanto sí mismo como las personas con quienes se relaciona, y el vivir permanentemente buscando la aprobación de otro en vez de encontrar la aprobación necesaria en el juicio sobre sí mismo y en la buena relación consigo mismo. Sentir que todos te deben algo, ¿cierto? Que el mundo está en deuda contigo. Sentirte sometido por las circunstancias de la vida, del país, del gobierno, de la familia, de la pareja, etcétera.
el jugar todo el tiempo el rol de víctima, el tener sueños pero no llevarlos a la acción concreta, el pensar continuamente en el fracaso en lugar del éxito. ¿Siempre son negativos los virus? La respuesta es sí, en tanto son limitantes del inmenso potencial humano. Sin embargo, si la persona asume con conciencia, constancia, perseverancia y actúa en consecuencia, puede transformar lo negativo en positivo, mediante un trabajo dedicado, exhaustivo y profundo para reconocerlos, desactivarlos y reemplazarlos por los antídotos apropiados. Por lo general, con la ayuda de psicoterapia en caso de disturbios emocionales severos o patologías de base. El coaching ejercido por un profesional de mucha experiencia también es útil para desarticular esta virulencia tan nociva. Pasos para preservarte o recuperarte de los virus mentales. Para llevar adelante un proceso de autopreservación y recuperación del impacto de los virus mentales, es necesario desarrollar, entre otras herramientas combinadas y probadas por su efectividad, un programa continuado que se componga de una serie de herramientas, entre ellas técnicas de afrontamiento, visualización creativa, modelos mentales, neurocoaching, ¿cierto? En 4 dimensiones, manejo y control del estrés y la ansiedad, que siempre está en el futuro, así como la depresión siempre está originada en el pasado de la persona, y especialmente estrategias de reprogramación con programación neurolingüística. Los virus mentales en la empresa, los virus mentales en la organización. Cada vez con mayor frecuencia las empresas y organizaciones de distinto tipo se ven afectadas por virus mentales. Esta afección no solo debe atribuirse a quienes las encabezan, sino a todos los niveles de la organización y aún a públicos externos que coadyuvan a estas manifestaciones. Por ejemplo, presión sindical sin marcos lógicos y entornos cambiantes permanentes que impiden cierta estabilidad en el rumbo. Es recomendable aplicar un modelo de innovación emocional que permite apoyar las fortalezas y desde ese empoderamiento positivo ir desactivando las limitaciones que tienen los equipos de trabajo y cada persona en particular. El clásico modelo víctima-protagonista, tan abordado en el coaching, la psicoterapia y otras disciplinas, a veces queda corto con la contundencia de la manifestación del virus mental que afecta a una persona. No se trata de un síntoma o un modelo mental exclusivamente, sino una combinación de estos. Por eso es esencial que quien trabaje apoyando a las personas tenga la experiencia específica y suficiente para acompañar el proceso. 10 recomendaciones de prevención en relación con los virus mentales. Mantener una posición abierta a los cambios, practicar constantemente estos nuevos modelos mentales superadores. Trabajar sobre los comportamientos limitantes en general. Observar la prevalencia del miedo como condicionante del equilibrio vital. Nutrirse de disciplinas de introspección y profundidad interior. Estimular la toma de conciencia sobre el enorme potencial de cada ser humano. No minimizar lo que relata una persona desde su construcción de una autocharla negativa, puesto que con mucha probabilidad es lo mejor que puede hacer hasta el momento. Y por lo tanto debemos propender a considerar lo que una persona intenta y considerar lo que una persona logra y ayudarla o reforzarle aquellos aspectos positivos que le permiten comenzar a hacer más y mejores cosas. Utilizar técnicas de ecología verbal, cambiar el lenguaje, permite flexibilizar los paradigmas mentales, esas creencias a las que una persona le ha dado tanto poder que ya son indiscutibles en su vida. Mejorar modelos de comunicación interpersonal, utilizar feedback en forma asertiva, utilizar una adecuada retroalimentación, reaprender conductas nocivas dentro de la organización, hacer transversal todo el proceso, de arriba hacia abajo y viceversa. Mejorar los entornos donde interactúa la persona. Si se rodea de personas igualmente intoxicadas con virus mentales, es prácticamente imposible que pueda evolucionar. Llevar un registro de los avances por pequeños que sean. Crear espacios de diálogo para compartir experiencias. Es importante que usted pueda compartir lo que siente, ¿cierto? La forma en cual enfrenta aquello que percibe como un problema y que esa interacción, esos espacios de diálogo le ayuden a comprender cuáles son los caminos de solución que usted debe afrontar y acometer.
Y por último, aceptar y entender que los virus mentales nos afectan a todos. La clave está en qué hacemos con eso y cómo evitamos que invalide nuestra vida. Para eso necesitamos hacer acciones diferentes para obtener resultados distintos. Acciones similares van a tender a generar resultados similares. Por lo tanto, si usted persiste en aquellas acciones que está acostumbrado a realizar y que no le están dando resultados, lo que debe hacer es buscar efectuar acciones diferentes, porque es la forma más sencilla y más rápida de que usted obtenga resultados distintos. Parece sumamente obvio, pero las personas muchas veces sienten que requieren persistir en una forma de hacer las cosas hasta lograr obtener resultados distintos a los que han estado obteniendo hasta ese momento. Y sin embargo, muchas veces el camino sencillo y el camino más apropiado y el camino más inteligente es hacer, ¿cierto?, desarrollar acciones distintas para poder cambiar el curso de las cosas, para poder llegar a aquellos objetivos a los cuales usted pretende llegar de la manera en que usted pretende llegar. Antes de abocarnos a la definición de las emociones positivas y negativas, ¿cierto? Y luego continuar con la regulación de las emociones, los invito a ver otro video. En tu bienestar y en el bienestar en general. Hoy me gustaría que hablásemos sobre un tema que habéis solicitado y me gustaría aclarar una serie de conceptos que van implícitos en este tema. Lo que habéis solicitado, vuestra pregunta es ¿qué efecto tienen las emociones negativas sobre la salud física y mental? Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar que yo no considero que haya emociones negativas. Cuando yo pongo un esquema, a lo mejor me habéis visto en algunos de los vídeos anteriores que pongo una E de emoción y pongo un signo más o un signo menos, pero no estoy hablando de emociones positivas o negativas. Para mí, todas las emociones son positivas. Hay emociones agradables y emociones desagradables. Las emociones agradables yo las clasifico en alegría, tranquilidad y confianza. Las emociones desagradables para mí son también tres: ansiedad, tristeza y enfado. El que sean desagradables no quiere decir que sean negativas, puesto que para mí todas las emociones son avisos de nuestra parte más sabia, eso que he llamado en otros vídeos el ser sabio interior, del que creo que estamos dotados todos los seres humanos. Es decir, todos los seres humanos tenemos un conocimiento profundo, genético, experienciado de forma consciente y experienciado de forma no consciente. Eso es todo nuestro conocimiento que está archivado en el cerebro derecho. Cuatrillones de datos, de información almacenados en nuestra memoria. Ese ser sabio interior está continuamente comunicándose con nosotros a través de las emociones, diciéndonos si lo que interpreto, lo que pienso racionalmente, es acorde a mis criterios profundos o es discordante. Y entonces tengo emociones agradables si es acorde, emociones desagradables si es discordante. Por eso podemos en este tipo de terapia aprender a pensar a base de escuchar a las emociones. Entonces, ¿qué efecto tienen las emociones desagradables? Entiendo que no negativas, en el cuerpo y en la mente. En el cuerpo, nuestras emociones desagradables, ansiedad, tristeza y enfado, tienen distintas repercusiones. Yo he repetido muchas veces algo que es de mi hallazgo personal. Cuando yo empecé a hacer psicoterapia, me llamaba la atención que las personas venían a verme por trastornos de ansiedad o trastornos de tristeza. Nadie venía por enfados, pero cuando llevaban 2, 3, 4 meses trabajando con estas técnicas, empezaron a decirme, oye, que es que me estoy enfadando, yo que no me he enfadado nunca. Para mí el enfado estaba debajo de la ansiedad y de la tristeza.
Entonces, a mí me parece que es importante distinguir la ansiedad y la tristeza deterioran muy lentamente al cuerpo. El enfado es el que deteriora más rápidamente y con mayor intensidad las estructuras corporales. Yo estoy convencido de que los depósitos en las articulaciones o en las arterias de colesterol, de ácido úrico, que la rotura de órganos, los infartos, los derrames cerebrales, están fundamentalmente asentados sobre el trastorno del enfado, mucho más que la ansiedad y la tristeza. Para mí la ansiedad y la tristeza deterioran el cuerpo muy lentamente, lo desgastan prematuramente. Pero una persona puede vivir 90 o 100 años con un trastorno de ansiedad o con un entristecimiento mantenido, con una depresión, de eso que llamamos trastorno depresivo. Los enfadados no, los enfadados tienen una vida mucho más corta porque su organismo está padeciendo el impacto repetido de esa irascibilidad, de ese enfado mantenido. Es decir, el enfado rompe los órganos, deteriora rápidamente el cuerpo. La ansiedad y la tristeza los deterioran muy lentamente, los van gastando prematuramente. En cuanto a la mente, evidentemente las emociones desagradables son dolorosas. ¿Qué alteraciones producen? Bueno, pues montones, todo lo que conocemos como trastornos emocionales, desde fobias, consecuencia de una ansiedad exagerada frente a determinadas situaciones. Sabéis que las fobias, hay cientos de fobias. Cuando yo estudié la carrera, me tenía que aprender listados enormes de fobias. Afortunadamente eso se ha eliminado. Ya lo llamamos a todo fobia y ya está. No necesitamos llamar claustrofobia, aracnofobia, tal. Las fobias son una de las manifestaciones más importantes y más frecuentes. Se calcula algunos estudios que hasta un 30% de la población ha tenido a lo largo de su vida un trastorno fóbico en la infancia o en la edad adulta. Pero todas las otras alteraciones emocionales también son derivadas de las emociones desagradables. Trastornos obsesivos, obsesivo-compulsivos, trastornos depresivos. Es decir, la mayoría de lo que consideramos trastornos es una consecuencia de las emociones desagradables no atendidas y por tanto no elaboradas. Nuestra metodología lo que consiste es en aprender a escuchar a esas emociones desagradables para con ellas aprender a modificar los pensamientos que las originan. Bueno, esto es mi opinión sobre este tema de lo que llamáis emociones negativas, que no son negativas, sino que son nuestras aliadas, ya que nos avisan cuando nos estamos equivocando. Yo las llamo el dolor emocional, por semejanza al dolor físico. Cuando me corto, me pincho o me quemo. Y nada más que recordarte que en la parte inferior de este vídeo tienes el acceso a 5 vídeos gratuitos de los que desarrollo esta metodología que se expande en forma de una psicoterapia que se llama Guía hacia el Bienestar. Bueno. Bueno, el doctor Lozano ahí nos plantea su visión personal con respecto a la descripción de lo que son las emociones y le da una reconnotación, ¿cierto?, a lo que habitualmente entendemos como emociones negativas. Las emociones, también llamadas sentimientos, son una parte normal e importante de nuestras vidas. Algunas emociones son positivas. Piensa en la felicidad, la alegría, el interés, la curiosidad, la gratitud, el amor y la satisfacción. Si tú eres como la mayoría de la gente, seguramente buscas estas emociones. Y como la mayoría de las personas, probablemente seas cauto de las emociones negativas. Los sentimientos como la tristeza, el enojo, la soledad, los celos, el autocriticismo, el miedo o el rechazo pueden ser difíciles y dolorosos por momentos.
De la misma manera que las emociones positivas pueden crear un estado de bienestar, las emociones negativas suelen ser estresantes. Esto es particularmente cierto cuando este sentimiento negativo es muy fuerte, muy frecuente o preocupa por mucho tiempo. Sin embargo, las emociones negativas no se pueden evitar. Todos las sentimos en algún momento, suelen ser difíciles, pero no tienen por qué provocar estrés. Ser conscientes de nuestras emociones y aprender a controlarlas nos ayuda a tener éxito en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones personales. Las emociones nos permiten entender a la gente y las experiencias en nuestras vidas y la manera en la cual reaccionamos o queremos reaccionar. 3 pasos para evitar el estrés de las emociones negativas. El primer paso es identificar la emoción. Saber notar e identificar tus emociones lleva tiempo y práctica. Además de concentrarte en tus sentimientos, ten en cuenta tu cuerpo. Es posible que con ciertas emociones sientas ciertas sensaciones corporales como ponerse colorado o tensar la musculatura. Está atento a lo que sientes. Cuando sientes una emoción negativa como el enojo, trata de identificar lo que sientes. Por ejemplo, ese muchacho en mi grupo de estudio me pone furioso. O me dan tantos celos cuando veo a esa persona X con mi ex. O me da mucho miedo cuando tengo que pasar frente a esas personas tan agresivas, ¿cierto? Y que me da la impresión de que me fueran a hacer alguna cosa. No reprimas tus sentimientos. No es deseable que publiques tus sentimientos a otra gente, como por ejemplo tu ex o ese muchacho en tu grupo de estudio que te pone furioso. Pero no reprimas tus sentimientos completamente. Nombrar el sentimiento es mucho mejor que pretender que no lo tienes o explotar sin pensar. Acepta todas tus emociones como algo natural y entendible. No te juzgues por las emociones que tienes. Es normal sentirlas. Reconocer la manera en que te sientes te puede ayudar a superar los sentimientos. Por lo tanto, no seas tan exigente contigo mismo. Sabe por qué te sientes de esa manera. Trata de darte cuenta qué te hizo sentir de esa manera. Por ejemplo, siempre que hacemos proyectos en grupo, alguien encuentra la manera de acreditarse al trabajo de los demás. Nuestro supervisor piensa que la estrella del equipo, aunque nunca tiene ideas propias. Cuando veo a mi ex coqueteando con otra persona, me hace dar cuenta que todavía siento algo por él o por ella. O si bien la gente agresiva no me molesta directamente, veo lo que le hacen a otras personas y me preocupa. No culpes a nadie. Ser capaz de reconocer y explicar tus emociones es diferente a culpar a una persona o algo por la manera en que te sientes. Tu ex probablemente no esté saliendo con alguien para darte celos a propósito, y el supervisor que se acredita todo el trabajo de los demás posiblemente no se dé cuenta de lo que está haciendo. Lo que sientes cuando suceden estas cosas proviene de tu interior. Tus sentimientos aparecen por una razón, para ayudarte a darle sentido a lo que sucede. Segundo paso, entra en acción. Una vez que hayas procesado lo que sientes, puedes decidir si necesitas expresar tus emociones. A veces, solo necesitas darte cuenta cómo te sientes, pero otras veces querrás hacer algo para sentirte mejor. Construye emociones positivas. Los sentimientos positivos crean un sentido de felicidad y bienestar. Acostúmbrate a notar y concentrarte en las cosas buenas de la vida, aún las más simples, como los halagos que te hace alguien por cumplir una tarea simple o por lo sabrosa que estaba la ensalada que preparaste para el almuerzo. Nota las cosas buenas. Aun cuando te sientas mal, pueden ayudarte a cambiar el equilibrio emocional de negativo a positivo. Piensa sobre cuál sería la mejor manera de expresar tus emociones. ¿Es este el momento donde deberías confrontarte de manera civilizada con alguien? ¿Hablar de lo que sientes con un amigo? ¿Descargar las frustraciones gritando sobre una almohada de manera que solo tú puedas escuchar? ¿O tratar de controlar lo que sientes saliendo a correr? Por ejemplo, no soluciono nada mostrando mi enojo hacia otra persona. Hasta podría hacerla sentir superior, pero mis sentimientos me dicen que tengo que evitar involucrarme en otra situación donde él pueda controlar un proyecto. Mantendré bien alta mi cabeza frente a mi ex. Después pondré una canción triste y lloraré solo en mi cuarto con el fin de descargar mis sentimientos para que finalmente desaparezcan. Mi temor de estar rodeado de personas agresivas es un síntoma de que han ido demasiado lejos. Quizás debería hablar de lo que está pasando con alguna autoridad competente, es decir, tome las riendas de sus propias acciones, tome control de sus emociones. Aprende a saber cómo cambiar de humor.
En cierto momento querrás cambiar de una actitud negativa a una positiva. De lo contrario, tu mente se queda varada en cuán mal están las cosas y te llevará a sentirte peor. Trata de hacer cosas que te pongan contento aún si no te sientes de esa manera. Por ejemplo, es posible que no tengas ganas de salir después de una pelea con tu novio o novia, pero ir al mall o ver una película con amigos puede ayudarte a salir de ese espacio negativo. Pide ayuda. Habla de cómo te sientes con un adulto en quien confíes o con un amigo. Ellos te pueden ayudar a analizar tus emociones y mostrarte una nueva manera de ver las cosas. Y nada mejor que el apoyo de alguien que te quiere por lo que eres para hacerte sentir mejor. Haz ejercicio. La actividad física ayuda a tu cerebro a producir sustancias químicas que promueven sentimientos positivos. El ejercicio puede eliminar el estrés y ayudarte a alejarte de los sentimientos negativos. Tercer paso, pide ayuda con las emociones que sean difíciles. A veces, sin importar lo que hagas, te resulta difícil deshacerte de una emoción fuerte. Si te encuentras paralizado en un estado de tristeza o estás preocupado por más de un par de semanas, o si te sientes tan triste que crees que te vas a hacer daño o que vas a hacer daño a otros, necesitas más ayuda. Habla con un amigo, un adulto en el que confíes o un terapeuta. Los consejeros y los terapeutas están entrenados para enseñarle a la gente a escaparse de estas emociones negativas. Pueden proporcionar muchos consejos e ideas que te harán sentir mejor. Las fases de la regulación emocional las vamos a describir en función de un ejemplo, las 5 grandes fases de la regulación emocional en función del modelo diseñado por James Gross, pero antes les vamos a presentar un último video. El hombre no está perturbado por las cosas, sino por la visión que tiene de ellas. Sean bienvenidos a un nuevo video del taller de adicciones y manejo de emociones. En esta ocasión hablaremos sobre 2 de las 5 competencias emocionales expuestas por Vizquerra: conciencia emocional y regulación emocional. Entremos en materia. La vida se compone de momentos, acontecimientos o estímulos. Momentos que valoramos como positivos o negativos en función del bienestar personal, familiar o social. Cuando se habla de emociones positivas, es porque el acontecimiento se valora como un progreso del bienestar. Cuando el acontecimiento se valora negativamente, un obstáculo, un peligro, una dificultad, etc., genera emociones negativas. La valoración de los acontecimientos puede ser inconsciente o consciente. A la primera se le denomina valoración primaria, mientras que a la valoración consciente se le nombra valoración secundaria. La atribución valorativa del estímulo dependerá del significado del acontecimiento. Un ejemplo de lo anterior es el partido de fútbol. Cuando se marca un gol, la valoración es diametralmente diferente por parte de los seguidores de los distintos equipos. Unos se alegran y los otros se entristecen. Ante un supuesto, un alumno puede experimentar rabia, otro tristeza y otro vergüenza. Esto pone en evidencia cómo la emoción no depende del acontecimiento en sí, sino de la forma en que tenemos de valorarlo. No hay nada bueno o malo. El pensamiento lo hace así. Lazarus, en 1991, argumentó que una vez que se ha producido la valoración automática o primaria, se produce de inmediato una valoración cognitiva o secundaria, en la cual nos preguntamos: ¿estoy en condiciones de hacer frente a esta situación? Si la respuesta es afirmativa, la respuesta fisiológica disminuye en su intensidad y por lo tanto estaré en mejores condiciones de manejar la situación. El efecto práctico de lo ya expuesto es que se puede aprender a valorar los acontecimientos de tal forma que se relativice el impacto negativo que pueda ocasionar. En otras palabras, modificar nuestra forma de pensar o manera en que asimilamos los acontecimientos repercutirá directamente en las experiencias emocionales.
Por ejemplo, ante la pérdida del equipaje en un aeropuerto puedo pensar, esto es lo peor que me podía pasar. Me he quedado sin nada y no tengo qué ponerme. Pero puedo entrenarme para que cuando me ocurran cosas así pueda pensar, estas cosas a veces pasan. No deseo que pasen, pero cuando pasan hay que hacerles frente de la mejor manera posible. Creo que puedo hacer frente a la situación y voy a procurar que me afecte lo mínimo posible. En síntesis, modificar nuestro estado emocional ante eventos o situaciones adversas es posible y exige un trabajo en primera instancia de autoobservación o toma de conciencia del estado emocional. Y en segundo lugar, se hace notorio un trabajo de reflexión y análisis sobre el evento suscitado y la forma en que decido asimilarlo. Hemos llegado al final del video. Esperamos que la información aquí expuesta te sea de mucha utilidad. Agradecemos tu atención y hasta la próxima. Como señalábamos antes del video, vamos a intentar explicar cuáles son las 5 fases de la regulación emocional desde el punto de vista del modelo diseñado por James Gross, y lo vamos a presentar desde un punto de vista práctico. Las 5 fases son elección de la situación, modificación de la situación, control de la situación, reinterpretación cognitiva y expresión emocional. Imagínate que debes decidir si asistirás a una fiesta. En un primer momento vas a sopesar las opciones, ir o no a la fiesta, a partir de tu experiencia previa en situaciones similares. Te preguntarás quiénes estarán invitados, cómo me llevo con ellos, ¿cierto? En función de tu temperamento te vas a preguntar si te gustan o no te gustan las fiestas, qué es lo que acostumbras a hacer en este tipo de situaciones. Y en tercer lugar, en el cómo te encuentras en ese momento. ¿Tendré fuerzas o ánimo para ir después del trabajo o de una semana, ¿cierto?, que me tiene profundamente agotado y que no sé si voy a contar con las energías necesarias para participar de una actividad de esta naturaleza? En un segundo estadio puedes influir activamente y configurar la situación. Por ejemplo, preguntando a otra persona, a tu mejor amigo o amiga, si está dispuesto o no a acompañarte, de tal manera de no asistir solo a esta actividad. En la tercera fase, suponiendo que al final has decidido ir a la celebración y ya te encuentras en el lugar, diriges tu atención a determinados aspectos. Puede que recorras con la mirada, por ejemplo, la sala llena de invitados con el fin de encontrar caras conocidas. En el cuarto paso vas a valorar mentalmente diferentes informaciones, las cuales te alterarán más o menos. Puede ser, por ejemplo, que uno de los invitados te parezca algo arrogante, pero amable. Finalmente, en la quinta y última fase, puedes manifestar tus sentimientos en mayor o menor medida y de forma verbal o corporal, lo que influirá a su vez en tu estado emocional. Al final, ¿quién nos ha dejado llevar alguna vez en un evento insípido o quién no ha ido alguna vez a una fiesta, ¿cierto?, con una cierta noción de obligación social, a pesar de que teníamos la presunción de que nos íbamos a aburrir o de que lo íbamos a pasar más o menos mal? Espero que los conceptos involucrados en este módulo hayan quedado claros. Les deseo la mejor de la suerte en la evaluación que corresponde y nos vemos en otro módulo.